¿Qué dirías si te digo que Apple se creó en un garaje? Hace 40 años salía a la venta la primera Apple Macintosh, un recorrido por la vida del genial Steve Jobs, Infobae. Steve Jobs y Steve Wozniak en el famoso garaje. Un ingeniero informático y un joven con mucha visión y hambre de éxito se juntaron en el garaje de sus casas y crearon una empresa desde cero. Pero no iba a ser cualquier compañía, sino que se convertiría en una de las más influyentes del mundo de la tecnología, Apple. Esta historia se remonta al año 1976, cuando el 1 de abril de ese año 3 muchachos crearon Apple Computer Inc., Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Wozniak, a quien le decían Woz, era informático y un crack en su materia. Venía trabajando hace mucho tiempo en una especie de computadora personal que combinaba un microprocesador con conexión para un teclado y un monitor, algo que para esa época era raro. A Jobs la idea le pareció buena, y juntos la llevaron y la presentaron en el Homebrew Computer Club, un club donde se hacían exposiciones sobre computadoras, para que los miembros del mismo dieran su opinión. Steve Wozniak y Steve Jobs con la tarjeta principal de la Apple. El 11 de abril de ese mismo año lanzaron la Apple I, una computadora diseñada y fabricada por Woz. Se estima que se vendieron unas 200 en menos de un año, gracias a un acuerdo con una tienda de tecnología en Palo Alto, California. ¿Cuál fue el rol de Ronald Wayne? Aunque su paso por Apple fue efímero, ya que a los 12 días de haberse fundado la compañía se fue, su legado perduró por años, ya que fue el creador del primer logo de Apple, un dibujo que muestra a Isaac Newton leyendo, apoyado sobre un árbol mientras una manzana está a punto de caer sobre su cabeza. Básicamente Wayne había hecho una inversión de $800, pero no tuvo fe, pensó que sus amigos lo dejarían endeudado. Entonces, les anunció a Jobs y a Wozniak que dejaba la empresa, vendiendo sus acciones por $800. Para recuperar lo invertido. De todos modos, luego de un año cambiaron el logo, por el que hoy todos conocemos, la manzana mordida, aunque en ese momento tenía los colores del arco iris. Así era la computadora personal, PC, Apple Macintosh de 1984, F/Apple Computer/CHM. Con los ingresos generados por la Apple I, a mediados de 1977 lanzaron la Apple II. Se pensó en un diseño que se pareciese más a un electrodoméstico que a un dispositivo electrónico avanzado, para que no llamase la atención en una oficina, la habitación de un niño, un aula o el living de una casa. Fue fabricada en forma masiva y consagró a Apple dentro del mundo de la tecnología. Esta fue muy importante para la historia de las computadoras personales, ya que para su época resultó innovadora por su diseño, potencia y simplicidad. Todo esto no hubiese sido posible sin la ayuda de Mike Markkula, un empresario que invirtió $250,000 para llevar a cabo el proyecto. Steve Jobs durante la presentación de la primera Macintosh. En 1980 se lanzó la Apple III, el primer fracaso comercial de la marca. Las razones fueron que no tenía tanta compatibilidad con la Apple II, ya que Steve Jobs no quería que solo se utilice para juegos como la anterior, sino que esté más destinada a los negocios, que recalentaba demasiado, y esto era porque Jobs no quería poner ventiladores dentro porque hacían ruido y no eran elegantes, lo cual le generó bastantes problemas de rendimiento al dispositivo. Pero lo que realmente llevó a la quiebra a la Apple III fue la aparición de su gran rival, IBM PC 5150, lanzada en 1981. En 1983 se lanzó la Apple Lisa, una computadora avanzada e innovadora para la época. Fue también pionera en avances tecnológicos, pero no tuvo tanto éxito y desapareció pocos años después de salir al mercado. Por esta época, Steve Jobs contrató a John Sculley, quien era el CEO de Pepsi, para que sea el CEO de Apple. Steve creía que Sculley estaba mucho más preparado que él para el puesto, lo cual resultó un gran error y llevó más adelante a Jobs a lamentarse de su decisión. En aquellos años también es cuando Woz se alejó de Apple, esencialmente porque se estaba aburriendo y dijo que la empresa había estado yendo en la dirección equivocada durante los últimos 5 años. Pero la tenacidad de Jobs seguía intacta. Así, un día como hoy hace 40 años, el 24 de enero de 1984, se lanzó la primera Apple Macintosh, un invento revolucionario en ese momento. Se presentó como una computadora para todos, más fácil de usar, más intuitiva. Fue bastante exitosa al principio, pero con el tiempo esa gloria se fue desvaneciendo. Steve Jobs y John Sculley junto a las Apple Macintosh X. Hay numerosas teorías acerca de la salida de Steve Jobs de Apple, pero lo cierto es que técnicamente él tomó la decisión de abandonar su empresa. Si bien ya venían habiendo cruces entre Jobs y Sculley,
ya que Steve siempre se concentraba en el diseño pero, según el CEO, descuidando el negocio. En abril de 1985, en un momento en que las Macintosh no se vendían como esperaban los inversionistas, según Scaley, Jobs se acercó para proponer un recorte en el precio y aumentar los anuncios y publicidad. Frente a la negativa de Scaley de seguir sus ideas y a una junta directiva que decidió quitarle el mando del grupo, no lo despidieron pero le quitaron muchas responsabilidades. Steve Jobs, furioso por no poder hacer lo que él quería en su propia empresa, lo tomó como una traición y se fue de Apple. Más adelante se supo que se trató de una reunión preparada para despedir a Jobs porque éste se enfocaba en el diseño y la tecnología de los dispositivos sin pensar en el dinero. Steve Jobs fundó Next en 1985 luego de ser despedido de Apple. Sataka.